Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Gracias por estar en tu casa, gracias por estar en el templo, en comunión, a través de este medio. Hemos sido una congregación muy obediente en cuanto a cuidarnos en casa, este tiempo de aislamiento. Pensábamos que hoy nos encontraríamos presencialmente por ser Pentecostés, pero no se han dado las circunstancias. Seguimos en casa, seguimos cuidándonos. Te envío un saludo, un abrazo, ten paciencia. Pídele al Espíritu Santo que te dé paciencia para seguir en casa. La pandemia lamentablemente sigue atacando y hay vidas que también están siendo terminadas, muriendo. Alabamos al Señor porque Él escucha nuestras oraciones. Pero quiero también, como todos los domingos, empezar con un consejo general de prevención, de cuidado, Y vino a mi mente un eslogan que lo has escuchado muchas veces. Donar sangre salva vidas. Lo hemos escuchado muchas veces. Tantas veces que, según los que estudian nuestra mente, cuando escuchamos algo tantas veces, nuestra mente le hace como un filtro y pasa a ser como un mensaje de una propaganda que no me interesa. Quiero hacerte reflexionar que donar sangre salva vidas. Y más en tiempos de pandemia. Sé de algunos amigos médicos que este tiempo, otras operaciones, otras situaciones trágicas de accidentes suceden y muchas veces los centros de salud se encuentran que no hay suficiente sangre porque es verdad, es difícil concurrir a donar sangre. Y no todos estamos dispuestos o disponibles porque necesitamos en primer lugar tener salud, edad joven y otras cuestiones que hacen al estado del donante. Además de eso, tenés que disponer un día, o sea, dar de tu tiempo, dar un día de descanso, porque no vas a trabajar, sino que vas al centro de extracción. Sé que es difícil, pero te animo a que si lo puedes hacer, te dispongas. Es riesgoso también en tiempos de contagios, es verdad. Toma las precauciones, averigua y si lo puedes hacer, bienvenido sea. Es parte de lo que Dios nos da en este mundo y en esta sociedad. Siglos atrás la salud no se atendía por esta vía, pero hoy sí. Y seguimos orando también por vacunas. Hoy por hoy son todas efectivas para que no sea terrible el caso COVID. Pero quisiéramos una vacuna que sea 100% segura y que no tenga secuelas y que duren como las de otras enfermedades que te pones una o dos en la vida y ya es suficiente para toda la vida. Bueno, Dios dirá, y Dios les dirá a nuestros científicos cómo lograrlo. Oramos por ellos también. Pero ahora te invito a ir a la palabra de Dios y vamos a reflexionar sobre esta fecha especial, Pentecostés. La cristiandad en general festeja este día. Y también el judaísmo coincide con una fecha, Sabaot, se llaman en el pueblo judío. Ya vamos a reflexionar sobre eso. Pero primero, agradezco a aquellos que ofrendan, a aquellos que preguntan en tiempos que no hay forma física de templo, donde llevar sus ofrendas o alguna cosa por ahí así. Dios te bendiga. Lo podemos hacer. Podés seguir bendiciendo al pueblo de Dios a través de tus diezmos y tus ofrendas. Y lo mismo si ves que hay alguien en necesidad de alimento, Dios te bendiga si podés ayudar al menesteroso. Es parte de lo que está en la palabra de Dios. Dar al que está en necesidad. Y Dios se encarga después de cómo nos devuelve esas cuestiones de vida. Al nombre de Jesús sea toda la gloria. Te dije que quería historiar de dónde nos viene la palabra Pentecostés. Pente de 50 días. Pero en el pueblo de Israel
7 semanas después que celebraron la Pascua, Moisés recibe las tablas de la ley, los primeros 10 mandamientos, los originales, que no están en las tablas que Dios proveyó. Seguramente Dios sabía que somos tan dados a adorar el elemento en lugar de adorar al Dios creador, que eso desapareció en el tiempo. Pero nos quedó el texto. Y quedó para toda la humanidad. Para los que creen y para los que no creen. Se distribuyeron las tablas de la ley. Esa fecha la recuerda el pueblo judío como Sabaot, pero también le llaman la fiesta de las semanas, por esa cuestión de que se cuentan semanas después de Pascua. Pero es que también coincide en el tiempo que ya el pueblo de Israel llega a Canaán, que comienzan las cosechas. Y del fruto de esas cosechas, ellos festejan juntándose, compartiendo con otros, alabando y ofrendando a Dios por esas cosechas. Por eso también se la llama la fiesta de las cosechas. Esto todo en el pueblo judío. ¿Qué tiene que ver con los cristianos? Y mucho. Porque el primer mandato de Dios fue dado a un pueblo para que lo comparta con toda la humanidad. Y como humanos no lo pudieron hacer. Pero como Dios sí lo pudieron hacer. Y un judío llamado Jesucristo vino para dar salvación a toda la humanidad, a todos los que creemos, sin importar color de piel y otras cuestiones que los humanos somos tan propensos a discutir, separarnos. Pero dicho esto, después tendremos el Pentecostés cristiano, que se da justamente en la fecha esa. Ya Jesús había ascendido al cielo y había dicho que esperen la venida del Espíritu Santo. Y 120 fieles seguidores estaban reunidos, obedeciendo a Jesús. Y sucedió aquello que nos relata el 2º capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, que hubo un estruendo en toda la ciudad, que se depositaron como lenguas de fuego sobre cada persona, los 120, pero que fue tanto el estruendo que salieron a la calle y los que estaban en la calle también preguntaban qué pasa acá, y los creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo, y esto no tiene que ver con lo externo que se ve en este símbolo de la llama, o de la paloma en otros casos, cuando el bautismo de Jesús, sino que ahora el Espíritu Santo les da poder, autoridad, para entender los misterios de Dios. Y de ahí es que tenemos, quizá unas horas después, ese mismo día, el primer discurso del apóstol Pedro, que termina con la conversión de 3.000 personas, donde 3.000 personas deciden aceptar la misericordia de Dios. Venían del pueblo judío, eran obedientes a la ley de Moisés, obedientes como los seres humanos podemos ser. Había de todo, era humanidad, había pecado también. Justo decirlo porque soy pecador y tú también eres pecador. Lo que cambia nuestras vidas es la decisión de seguir a Cristo. Y tal vez con su misericordia podemos mejorar nuestra conducta de vida, que es lo que esperamos. Y por eso te estoy alentando. Pero te quiero volver al Pentecostés hebreo. Ellos en sus festividades suelen leer, cuando festejan esto de las semanas, suelen leer el libro de Ruth. Te aconsejo que lo leas en la Biblia. Un libro que nos enseña que cuando hay decisión de vida, se puede buscar a Dios. Que también tiene unas tragedias porque sucede con una señora Noemí, que con su esposo se van de su pueblo a buscar fortuna en otro lugar porque había una gran hambruna. Y en ese andar también los hijos de esta pareja crecieron y se casaron con moabitas, con mujeres paganas.
sucede que muere el padre de familia, muere el varón 1, muere varón 2. La única que queda es la viuda mayor y las 2 viudas jóvenes. Una de esas viudas jóvenes, que da el nombre al libro, es Ruth. Y Ruth decide, con su suegra, ambas viudas, volver a la tierra natal de Noemí, volver a Israel. Y en ese viaje hay unas palabras que hablan de la decisión de vida. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Salía del paganismo y decide seguir a Dios. Coincide con que el retorno de estas mujeres era en la época de cosecha. Y ahí está la parte de misericordia también. En la ley de Moisés se establecía que quien tuviera un gran campo dejara algunos rincones de cosecha sin volver a cosecharla. O si una parte del trigo que se estaba cosechando se caía en el momento, se juntaban en gavillas para después trillarlo, no estaban con las máquinas que tenemos ahora. Bueno, eso que se caía no se juntaba, no porque despreciaran lo que Dios les había dado como producto, sino que lo dejaban para que después vengan los menesterosos, los mendigos, a cosecharlo para tener sustento también los mendigos, los menesterosos. Y Dios, a través de su pueblo, así había organizado para que tanto el rico y el pobre tuviesen alimento. El rico a través de la cosecha con sus empleados, y el menesteroso, el pobre, con lo que quedaba y haciendo una cosecha de lo que llamamos rastrojo o algo así, que es lo que queda en la chacra, que no se cosechó en la primera intención. Bueno, en eso estaban. Y estas mujeres van al campo de Booz, el dueño. Y ahí hay alguna estrategia muy propia de ese tiempo en la sociedad. La viuda mayor Noemí hace de Celestina, de manera que Ruth, la viuda joven, termina casándose con este potentado, si queremos decir, de Israel. ¿Sabe una cosa? La mujer pagana de Moab, que no conocía los 10 mandamientos en su juventud, pero que después acepta seguir el plan de Dios, está en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque ella, al casarse con un judío y después tienen hijos que se crían conforme a los ritos de Moisés en su tiempo, bueno, son una familia más de Israel. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay una decisión de cambiar de vida. Y eso es lo que quiero hacerte notar con el Pentecostés de hoy. En el Pentecostés de hoy los cristianos festejamos que el Espíritu Santo vino a la iglesia, que vino sobre aquellos 120 primeros reunidos obedientes, pero después comenzó a repetirse y venir a todos los que iban creyendo. Incluso nos encontraremos en un caso de Pedro hablando a alguien pagano y que también cree que Jesucristo es el Mesías de Dios, enviado de Dios, el Hijo de Dios resucitado, y que había muerto para pagar el precio de los pecados. Y el Espíritu Santo también desciende sobre aquellos que un poquito antes los tildaríamos de paganos. Porque al que cree todo es posible. Y al aceptar a Jesús, la manifestación gloriosa de Dios a través del Espíritu Santo obrando en las personas que creen, hace muchos cambios. Quiero leerte un pasaje que nos habla del cambio de ese tiempo, de esa generación. Saulo de Tarso, un religioso muy
era abogado, y muy celoso de la ley de Moisés, y aquellos que no la cumplían, había conseguido también permiso para combatirlos. También estaba combatiendo Saulo de Tarso, persiguiendo a los primeros cristianos. Pero tuvo un encuentro con Jesús, quedó ciego, fue a un lugar. El mismo Jesús le dijo: te necesito para que cuentes a otro que estoy vivo y que voy al frente y que vine para restaurar a todos los humanos. Ya después de unos años en que Saulo comienza a llamarse Pablo, hoy llamado San Pablo, él tiene que dar cuenta a sus compatriotas de lo que te voy a leer. Hechos 22, versos 17 en adelante, y le está hablando Pablo a una asamblea de sus compatriotas. Cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo, tuve una visión, y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Le decía Jesús. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me dijo, me repitió, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo cambió la vida de Saulo de Tarso. Dios lo transformó en Pablo y lo transformó en un celoso de contarle a otros la buena nueva. Sí sucedía que la humanidad también está cruzada de nuestros prejuicios. Y entonces Saulo de Tarso, Pablo, dio testimonio de creer en Cristo como el Mesías dentro de sus compatriotas, pero Dios mismo le dice, aquí con ellos no vas a tener mucho éxito, pero te voy a enviar lejos a los gentiles. En su tiempo, el apóstol Pablo fue a hablarle al César de Roma. Sucedió unos años después. Al más poderoso de la tierra, pagano, que se decían que el César era Dios en la tierra. Eso estaba dentro de la creencia popular de ese tiempo y además se la creían ellos, por eso dominaban todo el mundo conocido en ese tiempo. Pero este Pablo fue a contarle la buena nueva. No necesariamente se tenía que convertir el César, pero en ese transcurso Pablo nos escribió muchas cartas de las que tenemos en las iglesias para estudiar lo que Dios quiere con la Iglesia de Cristo. Y también nos relata ya un poco algún relato bíblico y algún relato de tradición externa, que muchos soldados romanos creían a la fe, que se convertían, que muchos gobernantes de ese tiempo, que respondían al Imperio Romano, también se convertían y cambiaban de vida, porque lo que Dios hace no termina nunca. Y Dios cambió la vida. En el Antiguo Testamento, de esta Ruth que te mencioné, cuando ella dijo, tu Dios será mi Dios. Y en el Nuevo Testamento, te estoy mencionando a Saulo de Tarso, que cambió su vida para ser San Pablo. Pero también cambiaron muchos más. El Nuevo Testamento está lleno de otros ejemplos. Todos los apóstoles, excepto Judas Iscariote, todos tuvieron su mucho que hacer en enseñarnos palabras, escribir a las iglesias, fundar iglesias, diseminar el Evangelio. Y 2000 años después, estoy como ministro del Evangelio para decirte por este medio que también puedes cambiar de vida. Que si decides aceptar que Jesús es tu Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que nació en Belén de la Virgen María,
que creció, que deslumbró a los sabios de su tiempo en el templo porque conocía las leyes de Moisés, que a los 30 años fue bautizado en el Jordán, que a los 33 murió en la cruz, que 3 días después resucitó y 40 días después estaría ascendiendo a los cielos prometiéndonos que vendría. Y también nos prometería que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. ¿Tienes conflictos? El Señor te puede dar paz. El conflicto más importante que tenemos todos es la perdición eterna. Él ya compró el precio. Solo tenemos que ir a pedirle perdón. Te invito a que lo hagas. Pero también Jesús prometió estar cerca de todos los que le buscamos, acompañarnos en todas las dificultades. Que tenemos dificultades, vaya que si no en este 2021. Toda la humanidad tiene problemas y los argentinos en particular. El Señor está contigo, está conmigo, está con todos los que creemos. Vendrá un día a buscarnos y ponerle fin a esta maldad humana, que se manifiesta de distintas maneras. Guerra, hambre, por egoísmo, enfermedades. Todo eso será pasado. Mientras que estamos pasando este mundo de lágrimas, el Señor es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y nos permite pasar y tener una vida confiada, que Él viene pronto. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Y conforme festejamos hoy Pentecostés, la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de los que creen, Señor, glorificamos tu nombre, porque no nos dejaste solo. Jesús, te fuiste al cielo, prometiste volver, pero mientras nos diste a la iglesia poder y autoridad y el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, la Biblia, a través de la revelación humana perfecta que es Jesús y de la revelación escrita que es la palabra de Dios, la Biblia. Señor, ayúdanos a entenderla cada día y crecer en fe y en comunión. Al nombre de Jesús sea toda la gloria. Derrama de tu Espíritu Santo sobre el que hoy está clamándote a ti, para que esa certeza de seguridad, de saber que somos hijos de Dios salvos, se sienta por dentro, no por fuera por leer un libro, sino porque das ese sentimiento personal de que estoy perdonado, que soy hijo de Dios. Y Señor, en tu misericordia, si quieres hacer maravillas, milagros y señales, hazla con tu pueblo. Manifiéstate con poder como lo has hecho a través de siglos, a través del Espíritu Santo obrando en los distintas personas que creemos. A ti sea la gloria. Amén. En la semana estaremos festejando en Argentina, 25 de mayo, día en que nace la patria. Solemos comer un locro como comida nacional. Solemos hacer empanadas, pasteles. Bienvenido sea. Pero quiero invitarte en este momento especial a que como creyente en Cristo nos unamos al mediodía a orar a Dios, pidiendo clemencia y misericordia, especialmente por la enfermedad del COVID, pero también tenemos otras necesidades y otras miserias humanas en nuestros pecados. Le pediremos perdón a Dios y le pediremos misericordia para que podamos vivir tranquilos en nuestra patria, que como productos naturales son abundantes, pero que no lo sabemos manejar por nuestros egoísmos. Que el Señor nos perdone esos egoísmos y pecados y que nos dé sabiduría. Entonces el 25 te invito a que estés orando. En otros momentos te invitaré a que también ayunemos y oremos. Eso lo hacemos el primer viernes de cada mes.
Este 25 podemos festejar. Somos argentinos. Pero también podemos ir a Dios y decirle gracias por lo que hay en mi mesa. Gracias porque tengo trabajo. Te pido que sea más productivo. Y te pido también por los que no tienen. Si es que yo lo tengo que compartir, o tú le darás su oportunidad de trabajo y de ganarse el pan. Es lo que todos los humanos necesitamos. Pero estamos en dificultades. Y Dios es el único que nos puede atender, escuchar y solucionar. Te invito entonces. Hasta el próximo domingo.